Salutacions, molt bona tarda. Els parla Ferran Prat. Benvinguts als Sàviens. I com sempre, anem a saludar ràpidament als nostres analistas. Saludem a Artur Oms. Hola, Artur, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí encantado de poder estar aquí en los estudios de Radio Valira. También saludamos a José Luis Camacho de mundodesconocido.es. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, un poco más lejos que vosotros. Yo estoy en Valladolid en la península. Pero bueno, hoy día con internet, con la telefonía y tantas otras cosas que hay, las distancias ya no son distancias. No. Y aquí lo que hemos comprobado es que digas lo que digas, desde donde lo digas, si lo que dices es coherente, es informativo, no está, pues, ¿cómo podríamos decir?, expandido por determinados canales masivos de comunicación, pues la gente se interesa por esta otra información que ahí está, ¿no? Y que nosotros, pues desde los pasados remotos o los prototiempos hasta el día de hoy, incluso cuando nos proyectamos hacia el futuro, ¿no?, de lo que creemos que va a venir y que viene a mucha velocidad, pues acaba sucediendo, o hemos pues abierto una puerta a la investigación y que después cada uno pues va por aquí, va por allá, pero que se va completando este puzzle. Pues vemos que hay otro mundo interesante que se conoce bien poco. Sí, tanto que hay un mundo que se conoce muy poco, pero que cada vez se arroja más luz sobre él, ¿no? Hace poco tenía ocasión de ver unas fotografías impresionantes, unas fotografías que, bueno, la NUFORC, que se dedica a la investigación de objetos no voladores, ha calificado como absolutamente verídicas. De hecho, dice que son auténticas al 100%. Y la verdad es que son impresionantes. Había un comandante de la Marina americana, que hoy en día está retirado, Graham Bethune. Este buen hombre sirvió en el sur del Atlántico en 1943, incluso persiguiendo submarinos alemanes. O sea, no estamos hablando de un soldadito raso que, bueno, pues que cumplía órdenes y tal. No, él era uno de los jefes. Era una persona que estaba muy bien instruida, sabía muy bien lo que veía y estaba entrenado para soportar circunstancias de presión extremas. Este buen hombre, en 1989, cerca de Nashville, en Tennessee, recupera dos fotografías que se hicieron allí en esa zona. De hecho, incluso podemos ver el modelo de la cámara con la que se tomaron las fotografías, que es una Canon AE1. Y Graham Bethune decide publicar estas fotografías porque dice que, bueno, ya está cansado de aguantar tanto secretismo y quiere que el mundo se entere una vez por todas ya de todos los artefactos que están volando por el cielo. Y la verdad es que si vais a internet y tecleáis Graham Bethune fotografías, Bethune con una H después de la T y con B alta, pues veréis que las fotografías son impresionantes. Y a mí lo que más me impacta es que la NUFORC, esta entidad que se dedica a contrastar este tipo de informaciones, destaca al 100% la veracidad y autenticidad de las fotografías. Evidentemente que Artur ya nos ha abierto la puerta a lo que vamos a tratar. Hoy vamos a hacer pues prácticamente una hora íntegra del tema extraterrestre. Iremos más allá de todo lo que a veces ya hemos llegado a analizar. José Luis, un tema que esto ya se remonta de muy antiguo, pero a día de hoy pues cada vez más hay personas que dicen ser abducidas, cada vez más hay algún alto militar que, por ejemplo, ya está en reserva, como en su momento fue Clifford Stanford, etcétera, etcétera, que esto es una realidad que la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a ocultar? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo que la ocultación del gran secreto ovni
o el aperturismo, más que ocultación, porque es tan evidente la cantidad de casos que hay. Y testigos los encuentras en todo tipo de disciplinas, desde pilotos, astronautas, gente del campo que trabaja sus tierras, cualquier tipo de disciplina. Te puedes encontrar a personas que han tenido la posibilidad de ver este tipo de aparatos. Las fotografías que hay se cuentan por miles, decenas de miles, y yo incluso me iría más lejos. Las grabaciones de vídeo que hay debido a la cantidad de dispositivos móviles que tenemos en estos momentos, pues han aumentado exponencialmente. Los testimonios, incluso de grupos de personas que llegan a ser, hasta ha ocurrido en ocasiones avistamientos en estadios, ¿no? En estadios deportivos, donde miles de personas han podido ver esos ovnis, ¿no? Digamos que la gran difusión de este fenómeno, yo creo que ya no nos puede hacer dudar. Evidentemente, el silencio de los gobiernos y ese oscurantismo que le imprimen quiere decir que detrás hay algo que no nos quieren contar. Inicialmente se agarraron al famoso secreto o el problema que generaba el hecho de que naves desconocidas pudieran surcar los cielos de ciertas naciones sin ningún tipo de control. Y eso para los militares fue un gran problema. Entonces, a partir de ahí empezaron una serie de investigaciones, sobre todo y principalmente en Estados Unidos, que fue el país que empezó a hacer estas investigaciones, y descubrió que detrás de este problema hay algo muy profundo. Ha habido investigadores muy pragmáticos. Por ejemplo, me viene a la mente Aimé Michel. Aimé Michel fue un investigador francés, principalmente en los años 70, fue cuando fue más prolífico, los años 60, 70, y es un hombre que le imprimió ese pragmatismo que él tenía, y empezó a elaborar un mapa de avistamientos ovnis en Francia. Entonces, intentando buscar algunas pautas de comportamiento por parte de los ovnis, él estaba seguro de que existía un modus operandi, ¿no? Una forma de funcionamiento que ellos tenían y por qué aparecían y los momentos en los que surgían. Y efectivamente lo descubrió de una manera muy casual, porque él, cuando empezó a colocar chinchetas en un gran mapa de Francia que había, se dio cuenta de que los avistamientos de esos ovnis eran totalmente erráticos, no había ningún patrón. Pero en un momento concreto decidió colocar las chinchetas en orden de aparición, en el momento que aparecían, por la fecha. Y se dio cuenta que esos avistamientos ovnis formaban líneas, estaban alineadas. Había unos alineamientos en los lugares donde aparecían. Descubrió que existía un patrón en la aparición del fenómeno ovni. Y él diseñó o creó una teoría llamada la teoría ortotécnica. Para esto le ayudó Jacques Berger, el famoso escritor de El retorno de los brujos, junto con Linus Pauling y Linus Pauwels. Y bueno, pues esa teoría es muy peculiar. También redactó un informe por el cual descubrió que había dos pautas con los ovnis. Una, que cuanto mayor era la población, menor eran los avistamientos, y cuanto más pequeña era la población, pequeños pueblos, más abundante era. Y otra, bastante peculiar, es que hay una hora muy concreta en la cual los ovnis aparecen con mucha más frecuencia, y es las 3 de la mañana. Es curioso esta franja horaria, ¿no? Las 3, de 2 a 3, lo comentamos hace mucho tiempo, es un momento extraño en el cual, por ejemplo, pues muchísima gente, ¡pum!, que está durmiendo, se despiertan, incluso se tienen que levantar de la cama, como si tuvieran que ir a trabajar, que pierden aquel sueño profundo, relajante, reparador, ¿no? Hay como si el planeta o algo te hiciera como un impulso. Y cuantísimas personas ahora que nos están oyendo seguro dirían, pues es verdad, yo entre 2 y 3 me despierto. Y a lo mejor no es para ir al lavabo, y lo digo en tono así un poco de humor, sino que hay algo como una sacudida que te despierta y que incluso pues te pones el batín y deambulas por la casa de forma inexplicable. Y no es sonambulismo. Sí, la noche, entramos en el sueño. El sueño tiene diversas fases
Y evidentemente, pues aunque parezca que nosotros pues estamos totalmente aletargados y que no estamos teniendo ningún tipo de actividad, nuestro cerebro sí que mantiene una actividad, se recarga y hace una serie de funciones que son bastante interesantes. Me parece que un día ya hablamos de estas cuestiones, ¿no? Pero sí que es cierto que de entre 2:30, 3, 4 de la madrugada suelen darse muchas cosas que hoy en día pues muchas personas pues quieren de alguna forma ocultar y realmente están aquí, ¿no? Y uno de estos temas es pues los visitantes de dormitorio. Hay centenares de casos, como indicaba José Luis, ya no de avistamientos, sino también de personas que perciben que durante la noche y en esta franja horaria hay una presencia en su habitación, hay alguien que les mira, hay alguien que está allí de pie en un lugar concreto, que perciben que ha entrado por la ventana, etcétera, ¿no? Y a mí me gustaría recordar un poco las fases de contacto con estos seres o con estos ovnis, ¿no? Hay 4, incluso se puede llegar a decir que hay 5 fases. Yo voy a hablar de las 4 primeras, las voy a resumir muy rápidamente. La primera es el avistamiento, la segunda es la observación de efectos, o sea, las huellas, alteraciones de aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. La tercera sería la observación e interacción primaria con estos seres extraterrestres, o sea, ya los comenzamos a ver, hay una especie de comunicación no verbal, pero aún no llegamos a la telepática, que esta sería la quinta fase, ¿no? Y la cuarta sería, que hay una película que se llama La Cuarta Fase, las abducciones o el abordaje voluntario de una persona hacia una de estas naves, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Pues en el avistamiento, pues el caso Manises, el famoso caso Manises de 1979, el caso Galdar de julio del 76. En la observación de los efectos, pues el incidente ovni de las Islas Canarias o los crop circles, o el caso Villares de 1996, donde incluso hay fotografiadas como 4 patas donde se posó la nave, ¿no? En el tercer, pues podríamos encontrar el caso Rondesham Forest de 1980 o la base militar EVA 4 de Rosas, ¿no? Y en el cuarto, que serían las abducciones, pues el famoso caso de abducción de los Hill, el caso del cabo Armando Valdés, muchísimos otros casos. Y empezamos a ver que todas estas cuestiones que de alguna forma se empezaban a dilapidar y a desprestigiar, e incluso muchas veces pues el hecho de hablar de estas cuestiones pues puede significar que incluso te encasillen. Pues sabemos que hoy en día va retomando mucha más fuerza, como incluso que la sociedad, como tú has apuntado muchas veces, y José Luis también, pues ya nos está preparando para la divulgación de la existencia de estos seres. Porque hay una cosa que está clara. Tú puedes haber soñado o puedes haber tenido una pesadilla, pero ¿hasta qué punto puede ser irreal que te hayas sentido, por ejemplo, entre comillas lo pongo, secuestrado por seres extraños no conocidos de forma convencional? Claro. ¿Y si resulta que aquel sueño o pesadilla ha sido 100% real? ¿Y cuántas veces más de una persona se ha debido despertar con una extraña sensación de desubicación, de no saber dónde estar, de un poco de aturdimiento? Te levantas y dices, caray, en lugar de haber descansado 7, 8 horas, me levanto como si me hubiesen estado trajinando para aquí, para allá, ¿no? Incluso que te aparezca una extraña marca, señal o como un pequeño corte o un punto oscuro que no tenías en la piel y de forma inexplicable te ha aparecido en el cuerpo, en la epidermis. Claro, vamos avanzando en esta cuestión. ¿Cómo saber si una persona, de las que nos está escuchando, o nosotros mismos, hemos sido víctimas de un secuestro y o abducción alienígena? Yo lo que le podría decir a aquellas personas que tienen dudas al respecto, hay un test, ha sido redactado y creado por un italiano,
un italiano que se llama Corrado Malanga, es un ufólogo, lleva muchísimos años investigando la ufología y en especial las abducciones. Y Corrado Malanga al final se da cuenta de que en todos los abducidos existe una pauta de comportamiento, y Malanga al final decide redactar un test, ¿no? Y si ese test respondes a ciertas preguntas de manera correcta, o sea, de manera positiva, las posibilidades que tienes de estar abducido son enormes, ¿eh? O sea, digamos que es un buen comienzo. Buscar a alguien que tenga interés, lo puede buscar, el test de Corrado Malanga, y ahí aparecen una serie de preguntas muy peculiares, y en base a lo que respondas, pues ya te dirá las pautas. Luego hay una serie de cuestiones, como por ejemplo manchas en el cuerpo que tienen forma geométrica, como pequeñas punzadas, también pequeños bultos, malestar detrás de la nariz, sensación de incomodidad en algunas partes del cuerpo, como que te hubieran insertado algo ahí dentro que te está molestando. Y bueno, otro tipo de factores, como que te vuelves mucho más sensible a ciertas cuestiones, tales como los ruidos, los colores, te vuelves mucho más sensible incluso a las frecuencias electromagnéticas. Hay una serie de factores que indican que efectivamente has podido ser víctima de una abducción, pero yo sinceramente recomiendo lo mejor hacer el test de Corrado Malanga. Si queréis podemos revisar algún dato sobre este señor y qué es lo que pone en su test. Que aparte lo que comentamos, claro, ¿en qué momento vamos a ponernos al otro lado? Si tú quieres pues hacer un experimento de ingeniería genética, biológico, o un secuestro de este tipo abducción, ¿en qué momento tú cogerías una persona a la plena luz del día, con mucha gente que te ve, yendo por la carretera, que ves un coche o un chofer de camión a altas horas de la madrugada conduciendo, o en el momento más vulnerable, cuando estás durmiendo, en que tu campo bioenergético se descompensa por un lado y permites cierta intrusión energética? Porque es curioso, esto que estamos hablando, que puede sonar hasta incluso de película, pero ya de muy antiguo. Y esta franja horaria, entre las 2, las 3, 3:30, quizás un poquitín más, antiguamente ya se le llamaba la hora del diablo. Y también es conocido como el tiempo muerto. La hora mala, sí. Sí, yo he tenido experiencias en esa hora. A nivel personal puedo decir que efectivamente algo sucede, y alguna de esas experiencias ha sido bastante desagradable. Es una hora a la que mucha gente tiene una especie de tendencia a despertarse, desconozco por qué, pero yo he tenido, ya he dicho, alguna experiencia muy mala en ese sentido. Deciros también que el tema de la abducción es muy, muy complejo. El tema de la abducción llega a resultados tan curiosos como que, por ejemplo, se descubrió que las personas, y esto, ojo, que nadie lo tome como una regla, ¿no?, que todos los que son abducidos tienen una tendencia natural a escribir con las letras separadas. Fijaos que puede parecer una estupidez. Y sin embargo, bueno, pues las investigaciones que hubo fue que las personas que escriben de seguido, ninguna es abducida, pero sin embargo las personas que escriben separadas, algunas de ellas son abducidas. Quiero decir, miles o millones de personas escriben con las letras separadas, y no quiere decir que estén abducidas, pero sí que es una pauta de comportamiento en los abducidos que escriban sus letras de manera separada. Eso entre algunas otras cuestiones, como por ejemplo, incluso se descubrió hace bastantes años, creo que fue a principios del año 2000, cuando se descubre que el polvo que hay en las casas, en las viviendas de las personas que son abducidas, es un polvo peculiar. Es un polvo que tiene formas regulares, triángulos, cuadrados. Hay una cosa extraña en el polvo de las viviendas donde habitan los abducidos. Como veis, es un tema tan absolutamente extraño que nos encontramos cosas de ese tipo que sinceramente se desconoce el porqué o la causa. Yo recuerdo el caso de una persona, Sandra, que está en el campo científico, y me explicaba, porque como que aquí de vez en cuando pues tocamos esta temática, que es muy interesante, que estaba en la cama con su pareja, una persona del campo deportivo, en su especialidad, pues podríamos decir que está en la élite deportiva, y explicaba que ella una noche se notó como
despierta, pero como si no pudiera hablar, con los ojos abiertos, vio un extraño ser que algo interactuaba de ese ser con su pareja también viéndolo, y no sabía nada de que si habían unas razas u otras, o sea, me lo creo absolutamente al 100%, coincide con unas características de estos seres grises, y decía que había dos de chiquitines, de muy pequeña estatura, tipo pigmeos, y otro de una estatura más o menos normal. El que estaba a una estatura pues de 1,70 m, 75, le hacía como un control mental a los dos, en los cuales no podían mover absolutamente nada. Es como si su sistema musculoesquelético neural estuviera bloqueado, pero algo de conciencia tenías. Y ella dice que quería gritar y no podía, y él quería moverse, incluso por su musculatura, pues entrar en un choque físico, y es que no podía. Y lo que es curioso, cuando le pregunté, bueno, ¿y por dónde entraron? Dice, si teníamos la puerta cerrada, la persiana bajada, y todo es como si hubiesen aparecido literalmente dentro del habitáculo. Yo me pregunto si hay puntos o vórtices energéticos que permiten ciertas intrusiones de este tipo. Bueno, ya John Mack ha recogido centenares de casos, ¿no? De hecho, él realizó un análisis muy exhaustivo con 200 pacientes de todos los sexos, edades y, como decía muy bien José Luis al principio, de todas las profesiones también. Incluso él llegó a entrevistarse con políticos. Y él lo que practicaba era la regresión por hipnosis. Y efectivamente, Ferran, tal como tú apuntabas, ellos se veían como en un momento dado desproveídos de su voluntad, es decir, que su voluntad quedaba totalmente anulada, y ellos se veían en lugares que ellos pues no acababan de reconocer como familiares. De hecho, algunos lugares muy extraños, ¿no? Como salas completamente redondas, completamente blancas, recordaban una especie de camilla en la que se les había llegado a tumbar. Como si fuera un quirófano. Exactamente. Y ellos llegaban incluso a recordar pues que se le introducían cosas por las fosas nasales. E incluso había mujeres que recordaban haber sido directamente agredidas sexualmente, es decir, violadas, como si estos seres intentasen saber qué son todas estas cuestiones, que a lo mejor ellos pues las viven de otra manera completamente diferente. Y estos casos que reporta John Mack, y no solo John Mack, sino también Corrado Malanga, son de personas totalmente normales, de personas que pues de un día al otro su vida cambia totalmente por este tipo de agresión, llamémoslo así, porque para mí es una agresión en toda regla, aunque hay casos en los que los afectados suben o van voluntariamente a este tipo de instalaciones. Son los menos habituales, pero suele haber casos en los que el afectado se introduce voluntariamente, pero normalmente es una especie de ataque. Y además añadiré que la mayor parte de los testimonios de John Mack guardaban de esta experiencia un recuerdo, yo diría que casi que traumático. Aquí se nos abre, José Luis y Artur y amigos y amigas, otra puerta, ¿no? En este laberinto del tema extraterrestre. Si estas personas que son abducidas son elegidas previamente por algo, es más, si porque hay casos que son desde niños, niñas muy chiquitines y abducidos de forma más o menos periódicamente repetitiva. Si es que hay algo en su ADN, en su genética o en su organismo que no es al 100% humano, no sé. Bueno, hay no sé si me explico. Sí, creo que te he entendido. Se encontró una serie de características comunes en las personas que son abducidas, aunque no tiene por qué ser siempre así. Me explico. Las personas que suelen ser abducidas suelen ser jóvenes. Es raro que haya una persona con una avanzada edad que sea abducida, pero las hay.
No obstante, suelen ser jóvenes y con un alto coeficiente intelectual. Esto lo descubrió Antonio Rivera, que prácticamente todos los abducidos que él conocía se dio cuenta de que tenían una inteligencia un poco más desarrollada que lo que pudiéramos denominar inteligencia normal. Luego hay otro dato adicional, y es que el RH sanguíneo de los abducidos también, por lo general, suele ser RH negativo. Puede haber otro tipo de factores, pero por lo general suele ser RH negativo. Y bueno, pues se han encontrado una serie de factores, pero es que las abducciones van desde políticos, desde secretarias, hombres que trabajan en el campo, labradores, ganaderos, van en todo el espectro social. Hubo un estudio por parte, creo que fue John Magno, me parece que fue Bud Hopkins, quien llegó a determinar de que en Estados Unidos podían ser millones de personas las que estadísticamente parecían indicar que estaban sufriendo estados de abducción, unos en mayor grado y otros en menor grado. Los seres que abducen es curioso porque generalmente se habla de que son los famosos grises, esos pequeños seres macrocéfalos con largos brazos, delgados, y que tienen una estatura, parece ser, no superior a 1,40, a 1,30 de altura. Estos seres atraviesan las paredes. Los testigos que han tenido la oportunidad de verlos comentan que atraviesan las paredes, las ventanas, las puertas, como si accediesen a otro plano de la realidad, y para ellos no fuese dificultad atravesar la materia. Pero no solo atraviesan la materia, sino que cogen al sujeto al que quieren abducir y lo hacen atravesar también ese tipo de muros para llevarlos a lugares muy variopintos, pero por lo general suelen ser o en el interior de naves o en el interior de cuevas o cavernas, ¿no? Es donde más que nada a estos abducidos se les suele llevar. Es cierto que en muchas ocasiones sale la figura de la camilla en la cual le están interviniendo, pero en otras ocasiones, y no pocas, aparece la figura de una especie de campanas o recipientes donde los abducidos son insertados o metidos dentro. Campanas que pueden ser verticales u horizontales, en ambos casos. Los abducidos en ocasiones incluso cuentan cosas tan curiosas como que cuando estaba siendo abducido y estaba siendo operado, principalmente en la zona genital, parece ser que tienen un gran interés con algún tipo de hibridación o algún tipo de cuestión que están llevando a cabo estos seres. Han llegado a contar incluso que tenían la oportunidad de ver a militares. Vieron a militares, ellos hablaban de gente uniformada, militares, que parece ser que estaban trabajando codo con codo con estos seres que abducían, e incluso tuvo la oportunidad de ver como en las instalaciones donde estaban siendo abducidos había ordenadores. Él decía había ordenadores y otro tipo de cuestiones tan extrañas pues nos podemos encontrar, como por ejemplo de que muchos abducidos lo que les ocurre es que hay un antes y un después. Su vida cambia totalmente. También hay personas que dicen que son abducidas, pero no lo están. Normalmente el que realmente es abducido, para él es un auténtico calvario. Si algún abducido se siente elegido, persona como que fuese una especie de elegido, pues eso es un claro indicio de que no está siendo abducido. Se está imaginando que está siendo abducido. Por lo general, el abducido lo que tiene es unos problemas psicológicos muy, muy grandes a raíz de estas cuestiones. Si os parece, vamos a hablar de un hombre peculiar, ¿no? Y lo que dices, José Luis, es cierto, ¿no? Y Artur, no sé si compartes la opinión de que quizás hay una selección previa de los abducidos, aunque sean de chiquitines a gente mayor. Tenemos un caso muy curioso. Wernher von Braun. Una persona que a los 4 años su padre dice que uno de sus hijos tiene unas características que lo hace diferente. Un hombre que llega a desarrollar ingenios aeronáuticos como las terribles V1 y aún más terribles V2 alemanas. Que la operación Paperclip, para captar a los científicos nazis para que no se fueran a la Unión Soviética, unos 1.500 altos científicos se van a trabajar y son nacionalizados en Estados Unidos. Y von Braun dijo una cosa curiosa, ¿no? A ver cómo la podemos interpretar. Estamos confrontados a potencias muy superiores a todo lo que suponíamos hasta ahora.
y que no conocemos. No puedo decir más por el momento. Actualmente estamos a punto de entrar en contacto con esas potencias y añadía, y dentro de 6 o 9 meses debería ser posible hablar más precisamente del tema. Y no se habló. ¿Qué estaba diciendo este genio científico fuera de su tiempo? Y que desarrolló lo que desarrolló, que incluso científicos en el campo aeronáutico norteamericano decía que los alemanes les llevaban 25 años de ventaja. En tanto en cuanto, por ejemplo, habían creado aviones supersónicos que iban tan rápido que para dar caza a los bombarderos se les pasaban de largo en las últimas semanas de guerra. Bueno, además... ¿Qué quiso decir? Curiosamente, este buen hombre, que había trabajado para el ejército alemán, él se va a Estados Unidos y, de hecho, colabora para desarrollar todos estos cohetes espaciales que posteriormente y ya anteriormente habían usado pues la Unión Soviética, ¿no? A ver, yo pienso este buen hombre, igual que Nikola Tesla, tenía otro tipo de información. Quizá él no lo dijo tan públicamente como Tesla, pero Tesla, recordemos que cuando se le preguntó de dónde sacaba él o de dónde emanaba, cuál era la fuente de su conocimiento, Tesla dijo sin ningún tipo de tapujo que estas cosas que él inventaba y que además él no hacía bocetos, él hacía directamente el plano original para funcionar. Estas cosas que él diseñaba, su conocimiento le venía dado por unos seres de otros planetas, ¿no? Wernher von Braun, pues evidentemente hay como que es decir, pasa como si fuéramos en coche, pasáramos de 0 a 100 en 0,1 segundos. Este buen hombre inventa una tecnología de propulsión que la inventa de la nada y con unos conocimientos pues realmente bastante impresionantes. Y yo creo que él aclaró más de una vez que su obsesión eran los viajes interplanetarios, es decir, que el hombre pudiera llegar a viajar entre diversos planetas. Y él, como inventor y además fervente, tenía un credo muy importante en todas estas cuestiones, pues evidentemente él decía pues que llegaría un momento que nosotros podríamos retomar o tomar contacto con estas entidades. ¿Por qué digo retomar? Porque a lo mejor nuestros antiguos antepasados ya han tomado contacto con seres de otros planetas. De hecho, en la Tierra hay numerosos vestigios que dejan como mínimo lugar a dudas para, de hecho, creer o no, eso ya depende de cada uno, si otros seres ya han estado en la Tierra. Hombre, tenemos otro personaje que... Bueno, José Luis, añádenos sobre Wernher von Braun. Una persona más que peculiar, ¿no? Y muy seguro de sí mismo. Bueno, este hombre, digamos que fue uno de los grandes ingenieros, junto posiblemente con Korolev, en lo que es la exploración espacial. Este hombre era un oficial de las SS, ¿no? Pensemos que von Braun, pues era un tipo que tenía muy claro en qué lado estaba. Lo que pasa es que luego perdió la guerra el eje alemán y se pasó directamente a los Estados Unidos, que es donde más intereses tenía, e incluso, pues lo nacionalizaron de manera inmediata, porque los conocimientos que este señor tenía, principalmente en base a los misiles estratégicos que había desarrollado, como puedan ser las V1 y las V2. Lo pasan al eje de los Estados Unidos y ahí, además, von Braun tenía una peculiaridad y era un poco showman, ¿no? Y digo lo de showman porque el tipo se desenvolvía bastante bien con los medios de comunicación, era muy suelto, sabía explicarse correctamente, hablaba muy bien el inglés, incluso yo recuerdo que Disney le contrata para una serie de documentales en los cuales se habla sobre la exploración del espacio. Es decir, siempre fue una figura como una especie de Carl Sagan, una figura bastante mediática, independientemente de sus capacidades, que eran muy grandes, pero von Braun fue un tipo muy peculiar, por supuesto, tenía acceso a información privilegiada, a información altamente secreta,
Y de ahí que de vez en cuando soltase pequeñas perlas en las que parecía dar o entrever de que las cosas eran mucho más complejas de lo que parecía ser. Por ejemplo, hay un personaje, el doctor Walter Riedel, que fue director de la base alemana de Fenemünde, y aparte cooperaba y colega del doctor Obert, ¿no? Que en una entrevista en el Life Magazine, en el año 1952, dijo exactamente, entre otras cosas: estoy perfectamente convencido de que tienen una base fuera de la Tierra. Y, por ejemplo, argumentaba cosas curiosas como diciendo: primero, ninguna estructura terrestre sería capaz de soportar la temperatura inducida por las condiciones de vuelo observadas, refiriéndose a los ovnis. A tales altitudes y velocidades, el recalentamiento del revestimiento haría fundir cualquier metal o metaloide conocido. Artur, José Luis, un científico ya lo deja bien claro. Yo creo, y está muy, muy claro, que alguien nos visita, ¿no? Si nos vamos a la Amazonía brasileña del 1977 al 1979, incluso me parece José Luis ha mencionado ya varias veces este evento, ahí encontramos que luces, objetos voladores rasantes, disparan sin ningún tipo de impunidad, haces de luz sobre campesinos que sufren quemaduras, y otros incluso llegan a morir. El gobierno llega a desplegar una serie de medios tan importantes que al final le dan nombre incluso a la operación y le llaman la Operación Plató, y ellos destinan comandos enteros a observar y fotografiar estos ovnis. Incluso en algún momento dado se llega a decir que hay observadores americanos que acompañan a este comando, ¿no? Según relata, por ejemplo, Raimundo Sebastião Arana, que era profesor, pues a estos seres le llamaron, y me parece que esto José Luis lo ha comentado más de una vez, los chupa chupa, y que estos seres pues lo que hacían era, bueno, pues disparar una serie de luces sobre las personas, y estas personas quedaban muy malmetidas, ¿no? O sea, incluso yo diría que eran cargas de radiación bastante importantes, ¿no? María López, de la aldea Vila de Gorete, pues ella misma relató como a orillas del río Tapajós, pues cerca de la ciudad de Santarém, vio aterrizar un objeto y que de él salieron dos seres, uno macho y una hembra, que se dirigieron a dos pescadores que estaban durmiendo en la noche, y que al día siguiente estos pescadores pues aparecieron sencillamente muertos. Hay muchísimas fotos que fueron tomadas por militares en esas fechas, y realmente, Ferran, el tema extraterrestre siempre, tema ovni, el tema ufológico, siempre ha estado muy documentado y muy presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, tenemos declaraciones, es que hay muchos científicos que hablan de esta cuestión. Lo que pasa es que no trasciende pues donde debería trascender, ¿no? Hidao Itokawa, científico japonés, dijo en su momento: los platillos volantes vienen de otro mundo. El doctor JJ Kalizeus Lee, especialista en radios cósmicos, dijo: otros sabios y yo mismo hemos observado dos ovnis en forma de puro, de estos cilíndricos que hace poco hubo una filmación muy impactante. Eran extraños y asombrosamente rápidos. Pienso que el gobierno debería establecer una red de alerta de 24 horas sobre 24 horas con radares, telescopios, cámaras y demás instrumentos. Y nos están haciendo aquí una interferencia, ¿eh? Ya nos han oído. Bueno, no viene al caso, pero un día que estábamos hablando de unos determinados temas, no sé si estabas tú, Artur, se nos acerca una persona aquí al cristal del estudio de radio, se nos queda mirando fijamente. Sí, ¿estabas tú? De forma oriental, se nos quedó mirando atentamente, lo típico, ¿no? De cortesía, cuando entra alguien al estudio, saludas o dices pase a la sala espera. Oye, y jamás lo he vuelto a ver yo. Yo no sé, Artur, qué coincidencia más extraña. Dicho esto,
seguimos avanzando en esta cuestión. José Luis, por ejemplo, si los abducidos son simplemente pues como ratitas de laboratorio, dado el caso, o si los abducidos son algo más, es decir, posibles infiltrados para un plan que desconocemos o que no o podemos llegar a especular, o si realmente los abducidos son esto, ratitas de laboratorio, se extrae unas muestras, se ponen geolocalizadores, vete tú a saber, y realmente los infiltrados son de lo más anónimo que pueda haber, con, evidentemente, algún plan oculto y quizás oscuro o no, muy concreto. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que todo obedece a un plan de hibridación humana con la que están intentando obtener alguna forma humana o una forma homínida muy perfecta para ellos, algo que nosotros tenemos, ellos necesitan y están hibridando para obtener, digamos, especies más perfectas o una especie más perfecta que le entregue eso que ellos necesitan. Esto se hace, por supuesto, hasta en la agricultura, ¿no? Esa selección de las mejores semillas para que las siguientes cosechas sean todavía mejores que las anteriores, pues esto ocurre exactamente lo mismo. Entonces están efectuando un plan de hibridación y buscando algún tipo de, digamos que de ser perfecto que a ellos les viene estupendamente. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Pues hay diversas teorías, pero desde luego lo que yo pienso es que por ahí van los tiros, máxime cuando, si tenemos en cuenta de que casi la totalidad de los abducidos están hablando de que cuando les ponen en esa famosa camilla o en esa especie de laboratorio o quirófano, a todos les están haciendo tratamiento en sus órganos sexuales. Por consiguiente, podemos pensar que efectivamente por ahí van los tiros. Adicionalmente, os diré que hay un fenómeno muy extraño que se han encontrado muchas mujeres que estaban embarazadas y de repente y de manera misteriosa dejan de estarlo. Ahí la medicina actual lo contempla le da un nombre, es un síndrome que finalmente ha tenido que asumir la medicina actual, de que alguien, una mujer que está embarazada, de repente deja de estarlo, sin causa aparente. Y eso suele ocurrir a mujeres que tienen ese tipo de fenómenos paranormales que se les reflejan y que parece indicar que están siendo abducidas. Ha habido casos, muchos de esos casos son tan notables como que efectivamente todos los análisis médicos indican que está embarazada, incluso los análisis de sangre, y al cabo de unos meses o unas semanas ese embarazo desaparece hasta tal punto que incluso la sangre no indica ese factor que da la pauta del embarazo. Muchas mujeres que han tenido a posteriori pues una especie de revelaciones, sueños muy extraños que parece indicar que ese hijo o ese ser que tenía dentro era un híbrido que estaban incubando dentro de aquella mujer. Esto que dices, José Luis, es un tema interesante y que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Hay casos de que, hay unos gemelitos y de golpe y porrazo uno de los gemelos literalmente desaparece y el síndrome, he tenido que hacer memoria, es el síndrome del gemelo evanescente. Esto existe, esto es real. Es como si el gemelo, pues si se lo llevara a alguien. Sí, literalmente sin dejar rastro, sin crear ningún trauma en dentro del cuerpo de la mujer ni en su hermanito, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Se está gestando un gemelo en el útero materno y de golpe y porrazo desaparece. Sí, creo que el síndrome se llamaba, distinto a este que comentas, el síndrome del falso embarazo o algo así. Y lo que tú estás diciendo, pues es que los gemelos siempre han sido muy, muy interesantes y muy intrigantes para la medicina, máxime teniendo en cuenta que si estos seres están efectuando operaciones de este tipo, les viene muy bien tener dos marcos de referencia de un mismo embrión, ¿no? O sea, digamos que tienen dos secuencias de ADN idénticas y estas, dependiendo de por dónde discurran o transcurran, así forjan una u otra personalidad. E incluso, fijaos, esto es un poco monstruoso, ¿no? Pero el propio Mengele, aquel científico alemán,
que se dedicaba a hacer ciertas monstruosidades. Bueno, pues este hombre llegó incluso a tener un gran interés y prestar un gran interés a aquellas mujeres que estaban embarazadas con gemelos. Parece ser que en ellos hay alguna peculiaridad muy especial que los hace únicos. Los nazis en su momento estaban muy avanzados en el tema de ingeniería genética también. Es como si alguien hubiese dado unos patrones de trabajo. Y no quiero decir a veces lo que me viene a la cabeza porque es tan sumamente fuerte que crearíamos una polémica innecesaria. Pero, ¿y si realmente también utilizaron la ingeniería genética? Bueno, yo estoy convencido de que sí, ¿no? José Luis hace unas semanas decía que todas estas cuestiones de clonación bueno, actualmente solo se reconocen clonaciones sobre animales, pues José Luis hacía un comentario muy interesante, es que en alguna parte del mundo seguramente ya se han clonado humanos, ¿no? Por supuesto, es una cuestión de dinero. Si tienes mucho dinero, ya verás cómo puedes conseguir una copia de ti mismo. Sí, y luego, pues, no solo esto, sino que además últimamente se está observando, bueno, en la página web de MUFON hay un incremento en los avistamientos, ¿no? En Lima, en Perú, en el aeropuerto Jorge Chávez, el 7 de febrero, incluso se tuvo que paralizar el tránsito aéreo durante 5 horas, cuidado que no es broma esto, 5 horas, porque en las pantallas del radar se empiezan a captar 12 ecos no identificados. Evidentemente, por motivos de seguridad, las autoridades aeroportuarias deciden cortar el tráfico, pero qué coincidencia que esa misma tarde Joshua Cornejo, que es un investigador de todos los efectos OVNI, también graba con su cámara infrarroja, y ahí viene un dato muy interesante que José Luis se ha hartado de explicarlo, una serie de objetos en el cielo, y él lo graba con su modo de visión nocturna. Es más, graba una flotilla de objetos volantes no identificados sobre las 19 horas 30. En el aeropuerto, este suceso tiene lugar sobre las 21 horas 40, creo. Con lo cual, hombre, la actividad de avistamientos está aumentando de una forma espasmódica. Cada vez las personas tienen menos miedo a relatar sus experiencias de abducción o experiencias que ellos consideran anormales durante este periodo de la noche, ¿no? Y todos podemos también visualizar en nuestras cabezas esta hora mágica de las 2:30 más o menos a las 4 de la mañana, en las que incluso en muchas películas, si prestamos un poquito de atención, veremos que hay las manecillas de los relojes siempre en este margen de estas horas, o las manecillas o aquellos relojes de cabecera que se ponían en las mesitas antiguamente, que incorporaban la radio con aquellos números tan grandes, ¿no? Entonces vemos que se aumentan las visiones. Las personas cada vez tienen menos miedo a relatar sus experiencias. Y los gobiernos nos están de alguna forma ya preparando, introduciendo pues pequeños datos. Bueno, no hace mucho, incluso en parlamentos se ha preguntado qué pasaría si hubiera una invasión extraterrestre. Con lo cual, hombre... Pero que no sería como la que hace el cine. No, vamos... Si son tecnológicamente muy avanzados, la invasión sería mucho más sutil. Yo creo, Ferran, que ya estamos, en cierta forma, estamos ya invadidos. José Luis, ¿compartes la opinión de Artur? Y para finalizar... Por supuesto, yo pienso que a cierto nivel estamos ya invadidos. Además es una invasión silenciosa, totalmente. Me gustaría añadir una cosita más. Sí, por favor. Me gustaría comentar un curioso estudio que hizo Antonio Rivera, que nos hemos olvidado, porque hay importantes investigadores del fenómeno OVNI que dejaron en sus documentos, bueno, pues trabajos bastante interesantes. Y Rivera llega a la conclusión o descubre que cuando Marte se acerca a la Tierra en oposición, está en el punto más cercano a la Tierra, lo que hay es una especie de oleada. Es cuando más ovnis se ven. Son momentos especiales en los que las oleadas parece ser que existen. Incluso Antonio Rivera llega a hacer una datación en la que descubre que desde 1897, en la cual ya se hablaba de numerosos objetos extraños en el cielo, naves misteriosas, pues efectivamente eran momentos en los cuales
la Tierra estaba en oposición con Marte, o sea que estaba en el punto más cercano, y hay numerosas oleadas que todas coinciden con este misterioso fenómeno. A modo de curiosidad os diré que este año está Marte, en el momento que está más cerca de la Tierra, está bastante lejos, pero el año que viene, concretamente el 27 de julio del 2018, la cercanía de la Tierra con Marte es enorme. O sea que están muy cerca. Tan cerca que no se volverá a repetir hasta esa distancia, posiblemente hasta mediados del año 2030. Así que podemos prever, en base a los estudios de Rivera, que quizás el verano del año que viene la cantidad de avistamientos ovnis sea enorme. De hecho, también hay un médico que había extraído extrañas, ¿cómo lo decían los cirujanos? Artefactos, cuerpos extraños con formas anómalas de material como si fuera de meteorito, de personas, ¿no? Algunos con formas caprichosas. Incluso me pregunto yo si existirán chips ya biológicos indetectables a una radiografía, por ejemplo. Bueno, lo que se ha extraído, y se han extraído en bastantes ocasiones, son artefactos de aquellas personas que están abducidas. En algunos lugares imposibles, como puede ser detrás del ojo. A ver cómo ha llegado ese artefacto detrás del ojo. O en la parte posterior de la nariz, tocando ya casi el cerebro. ¿Cómo llegan esos artefactos allí? Y lo curioso es que cuando son extraídos algunos de esos artefactos, inmediatamente se oxidan. Se vuelven como pequeños pedazos de carbón negros, como que en contacto con el aire se autodestruyesen. Están, digamos, preparados para esa autodestrucción para evitar que sean analizados. Y de ese tipo de artefactos, bueno, yo he tenido la oportunidad de ver alguno y es muy peculiar. Digamos que a lo que más se puede parecer es a una mini esquirla de carbón del tamaño de la punta de un lápiz, para que la gente pueda poner en contexto o en mente de qué tipo de artefactos estamos hablando. Aquí, ¿qué vamos a decir ya para acabar? Que si notan un comportamiento extraño de una persona que siempre había sido pues grata, cordial con uno mismo, y notan un cambio de actitud sin motivo aparente, quizás algo pueda estar sucediendo y no nos demos cuenta. Como siempre, que cada uno saque sus conclusiones, como la que hizo el doctor James McDonald, profesor de física atmosférica de la Universidad de Arizona. Declaró en el año 1967, aquella década de baby booms, atención, dijo textualmente: no tengo ni idea de dónde vienen los ovnis, tampoco cómo funcionan, pero después de 10 años de investigación sé que vienen de más allá de nuestra atmósfera. Artur Oms, como siempre, amigo, un placer tenerte aquí para analizar esta y otras cuestiones del mundo del misterio, de los enigmas, que ahí están, y quizás más cerca de lo que nos pensamos, ¿verdad? Un placer siempre aprender de vosotros. El placer es mutuo. Y José Luis Camacho de mundodesconocido.es, también darte las muchas gracias y felicitarte por tu noble y maravilloso trabajo. Cada vez tienes más y más seguidores, y por la parte que te toca del programa que hicimos la semana pasada, 33.000 descargas, un tema que también lo tratamos muy bien y que ha gustado mucho. Pues sí, la verdad es que es todo un orgullo ver el interés que presta la gente hacia ciertos temas de los que no se habla tan frecuentemente como se debiera. Y yo creo, caballeros, y lo tengo clarísimo, que dentro de un día, y quizás no muy poco en el tiempo, algo muy grande y sorprendente está ya enviando pulsos para que sea descubierto. Ahí está, algo nos mueve, algo se nota en el ambiente. Repito, Artur, José Luis, muchísimas gracias, amigos y amigas que nos escucháis de tantos diversos puntos del planeta, y nos consta por vuestros mensajes que quedan plasmados en iVoox. También un abrazo muy cordial y estad atentos. Muchas gracias. Y amigos y amigas, mañana más cosas. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.